Feliz Día del Padre para todos aquellos que somos padres. Cuando yo era joven, no digo más joven porque suena ya pretencioso, cuando yo era joven, alguien me vino y me dijo: abraza y besa a tu padre, porque habrá un día que no estará contigo. Así que mi recomendación para hoy es a los hijos que tienen a los padres cerca: abrazadles y besadles, porque no sabemos qué ocurrirá en el futuro. Hace exactamente la semana pasada 12 años que me levanté para predicar como pastor de esta iglesia, hace 12 años, y el tema fue, a ver, para los de la buena memoria, no, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y hablamos del joven rico. A mí me gustan los sermones que me hacen reflexionar. En esta sociedad en la que vivimos, la reflexión parece que se ha quedado a un lado. No hay tiempo para reflexionar. Así que venir a la iglesia y escuchar un sermón que me haga reflexionar, me gusta. Pero también me gusta un sermón que me anime a seguir adelante en mi vida cristiana. ¿Quién está de acuerdo con eso? Nuestro pastor nos anima a seguir adelante en nuestra vida cristiana y nos hace reflexionar. Y a mí me gustaría que la meditación de esta mañana tuviese esos mismos objetivos. Las grandes marcas tienen lemas poderosos, frases cortas que definen lo que son y lo que ofrecen. ¿Recordáis el lema de estas marcas? Hay que aprestar, simplemente. Pues no va. Siempre tengo mucha suerte con estas cosas yo. Ahí, ya está. ¿Quién recuerda el lema de esta marca? Quizá los jóvenes. Quizá los jóvenes. ¿Cuál es la marca? ¿Qué es lo que dice? Just do it. Muy bien. Estupendo. Veamos la siguiente. Apple, la marca de computadoras. ¿Cuál es su lema? Veamos cuál es el lema. Think different. Y si en algo se ha especializado esta marca, es en presentarnos un producto que es diferente, que es innovador, que es completamente otra cosa en el mercado. ¿Cuál es la siguiente? Siguiente marca. Esta yo creo que las mujeres la van a saber. L'Oréal. Because you're worth it. Porque tú lo vales. Sabéis, en el año 1972 L'Oréal puso un lema, pero no era porque tú lo vales, sino que era porque yo lo valgo. Porque lo que se quería es poner en valor a las mujeres. Estamos hablando del año 1972, año en el que por primera vez las mujeres votaron en España. Con eso lo digo todo. El siguiente, para los más modernos, Red Bull. Gives you wings. Muy bien. Pero quizá no sepáis que este lema es engañoso. Uno bebe Red Bull, no digo que bebáis, pero uno bebe Red Bull y no le salen alas. No le salen alas. Pero sorpresa, sorpresa, la empresa Red Bull fue demandada por un señor que dijo que llevaba años tomando esa bebida y no notaba ningún cambio especial en él y que por supuesto no le salieron alas. Yo sé que yo soy de hacer bromas, pero esto no es una broma. 2014. La empresa tuvo que tuvo que llegar a un acuerdo y tuvo que pagar 13 millones de dólares. Siguiente.
Walt Disney. The happiest place on earth. ¿Es el lugar más feliz en el mundo? A veces he pensado que sin querer pasamos información a las personas que no es cierta. Y a veces el lema que nosotros presentamos no es cierto. Recuerdo cuando llegué a esta iglesia y escuché que la hermana Areli había sido Miss Perú. No, vosotros os reís, pero yo estaba convencido, porque lo repetía el hermano Roberto, así que llegué a la conclusión de que ella había sido Miss Perú. Luego descubrí que no, que había sido Miss Universo, pero no Miss Perú. Pero es curioso lo que son los nombres. Hay nombres que evocan marcas. Os voy a poner un ejemplo. Fijaos, Etelvina de la Piedra. ¿No os parece un nombre de marca? Etelvina de la Piedra tiene tiendas en París, Londres y Madrid. Y si yo continuara explicando que Etelvina de la Piedra en el pasado fue diseñadora de moda y que ahora mismo está en Chile en un desfile de moda de su propia marca, ¿me creeríais o no? Ya he generado la duda en vosotros. No, la hermana Etelvina no tiene nada que ver con la moda. Pero para que os deis cuenta que un nombre puede evocar muchas cosas, y este es el caso. ¿Cuál es nuestro lema? Si llevarais aquí una etiqueta o un identificador, ¿cuál sería, si fuerais una marca viviente, cuál sería el lema de vuestra vida? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Cuál es el lema de vuestra vida? Antes, los jóvenes nos han presentado un vídeo de los lemas que los padres han pasado a los hijos, ¿verdad? ¿Cuál es el lema de tu vida? ¿Qué frase encapsularía lo que crees, cómo vives y hacia dónde vas? Sería quizás lidera a otros, sírvelos y mantén tu integridad. Sería quizás una frase tomada de un himno conocido como, por ejemplo, firmes y adelante. En el mundo del deporte, cada equipo tiene un lema, una frase que lo define. Algunos inspiran coraje, otros inspiran unidad, otros simplemente determinación. El club de fútbol del que primero escuché en esta iglesia hace 12 años fue el Colo-Colo de Chile. Pero ¿sabéis cuál fue el lema con el que se fundó formalmente el club hace 100 años? A ver, los colocolinos. Fue una reunión en casa del dirigente Juan Quiñones. El lema escogido fue, ya veo que no sois muy fans del Colo-Colo, tiene que venir aquí el hermano Jaime Torres para explicarlo, por la noble causa del deporte. Vaya lema impresionante, por la noble causa del deporte. Por otra parte, para los de la Unión Española, su lema es unidos por la gloria. ¿Os dais cuenta que el lema encapsula la idea, el objetivo de aquel club o de cualquier persona? Y para los del Universitario de Perú, pues el que sepa entienda. ¿Hay algún fan del Universitario de Perú? Ellos dicen, la U es la U. Ellos sabrán por qué lo dicen. Pero si nos vamos a lugares algo más bíblicos, el equipo de fútbol de Tesalónica se llama PAOK y su lema es más simple, pero es más poderoso. Mergi Totelos, que en griego significa hasta el final, mostrando su deseo claro de apoyar a su equipo sin vacilar, ni desfallecer hasta el final del partido. No importa cuán difícil esté el marcador, ni cuántas veces caigan, el lema les recuerda quiénes son. Son un equipo
que no se rinde. Hablando de Tesalónica, ¿qué pasaría si tu vida tuviera un motto, en inglés lema, como el de los creyentes de Tesalónica? ¿Sería tu vida la misma o sería completamente diferente? ¿Será cierto que los creyentes de la iglesia de Tesalónica tenían un lema? Así es. La iglesia de Tesalónica, de la que todos hemos leído en nuestras Biblias, gozaba de un muy buen lema. Pero antes de adoptarlo, por las características que mostraron en su vida cristiana, tuvieron que pasar por serios problemas. Así que primeramente me gustaría explorar un poquito el trasfondo bíblico de Tesalónica. ¿Por qué llegaron a tener ese lema? Y así nos vamos al texto que se encuentra en Hechos capítulo 17 en adelante. Dice el texto: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Quién? Pablo y Silas. De eso nos habla Hechos 17. Donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Me imagino que utilizó Isaías 53, 54, 55 para mostrar que Jesús era el verdadero Mesías que ellos, como judíos, estaban esperando. ¿Qué ocurrió después? Si seguimos adelante con la lectura. Y algunos de ellos, algunos de los judíos, creyeron. Pero fijaos, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Y sigue, y dice, y mujeres nobles, no pocas. Así que el éxito estaba ahí. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, qué malos son los celos, tomaron consigo a algunos ociosos, qué mala es la ociosidad, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Finalmente, dice el versículo 7 al 9, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César. ¿Quién está hablando aquí? Los judíos. Pero es interesante que, fijaos cómo presentan el caso como que está contra las autoridades de ese tiempo, a pesar de que habían escuchado de parte de Pablo que el Mesías era aquel que tenían que seguir. Y fijaos, dice, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y esto lo están diciendo los judíos. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Este capítulo, o la primera parte de él, nos cuenta que Pablo y Silas llegan a Tesalónica. Predican en la sinagoga durante 3 sábados. Algunos judíos, muchos griegos y mujeres prominentes creen. Pero se levanta oposición. Mejor dicho, en vez de pero, habría que añadir y por eso se levanta oposición. Hubo persecución desde el inicio de la iglesia de Tesalónica. Desde su nacimiento, esta iglesia fue forjada en fuego. Pero contrariamente a lo esperado, su fe no se debilitó. Al contrario, la iglesia de Tesalónica se volvió un faro de esperanza. La iglesia de Tesalónica fue y todavía es considerada hoy
como una de las comunidades cristianas más destacadas del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo habla de ella en sus cartas con mucha gratitud y con mucho aprecio. Él mismo nos presenta lo que veremos ahora, que son las 7 características principales de la iglesia de la Odisea al inicio de la primera carta. Y hoy vamos a ver cuáles son las razones por las que la iglesia de Tesalónica puede considerarse un ejemplo para nuestra iglesia de Wetherill Park hoy en estos momentos. Veamos qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 hacia adelante. Si podéis buscarlo en vuestras Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 en adelante. Las 3 primeras características las veremos un poquito más adelante, porque son las características que componen ese lema único de la iglesia de Tesalónica. Pero de momento veamos la 4ª, la 5ª, la 6ª y la 7ª característica. Empecemos por la 4ª. Estas son las características que mostraban cómo era la iglesia de Tesalónica. Y dice Pablo al escribirle a los miembros de Tesalónica: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, ¿qué dice el texto? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice, el Evangelio llegó a vosotros en poder. No fue una conversión superficial. La nuestra no puede ser una conversión superficial. Hablábamos de la conversión en el estudio de la Biblia esta mañana. No podemos pensar que la conversión es un paso definitivo, sino que es el inicio en un proceso de santificación al que se abrazaron todos los miembros de la iglesia de Tesalónica. No fue una conversión superficial, sino que experimentaron una transformación real, y esa transformación real solo pudo ser por la obra del Espíritu Santo. El Evangelio vino a esta iglesia de Wetherill Park con poder, con el poder del Espíritu Santo. Y tiene que continuar con ese poder cuando pedimos al Espíritu Santo personalmente que nos ayude a vivir una vida de fe. Eso es lo que prometió Jesús. Y eso es lo que tenemos a nuestra disposición. Y nuestros hermanos de Tesalónica lo entendieron bien y rápidamente. Recibieron el Evangelio en poder. Ellos entendieron cuál era la verdad y la pusieron a disposición de aquellos que quisieron escucharle. La 5ª característica se encuentra en los versículos 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y de Cristo. ¿Qué mejor objetivo de cada uno de nosotros que ser imitadores de Cristo? Pero todos los días de la semana, imitadores de Cristo, imitadores de aquellos de los que recibieron el Evangelio. Y gracias a ello fueron ejemplos. Imitar y ser ejemplo. Su testimonio era tan fuerte que se convirtió en inspiración para otras iglesias, de la misma manera que ocurrió en esta iglesia.
inspiración para otras iglesias, otros lugares que abrieron sus puertas para compartir el Evangelio, siendo imitadores de los fundadores de esta iglesia. ¿Para qué? Imitadores de Cristo y para ser ejemplo para los demás. La sexta característica se encuentra en el versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. El legado del que nos hablaba Haris ayer noche se extiende. Esa era la responsabilidad de la iglesia de Tesalónica. Ellos no se conformaron con dejar el mensaje en su ciudad, sino que lo extendieron por toda Macedonia y Acaya. Ese era el ejemplo que querían transmitir. De modo, dice Pablo y Silas, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo Pablo? No tengo ninguna necesidad de decir nada porque ya vosotros habéis presentado el ejemplo, habéis sido imitadores de nosotros y habéis sido imitadores de Cristo. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir, dice Pablo. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esta iglesia de Wetherill Park, partiendo de nosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. Durante todos estos años, los 50 años que hemos celebrado hace unos meses, hablaban los creyentes de Tesalónica, hablaban de lo que creían. ¿Hablamos nosotros de lo que creemos? Por supuesto que hablamos. Ahora, ¿necesitamos hablar más? También necesitamos hablar más. Nuestros hermanos de Tesalónica no se limitaron a su propio barrio, sino que fueron y hablaron por toda la provincia, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución. ¿Será que es necesario que tengamos nosotros persecución aquí para que podamos hablar la palabra como aquellos que vivían en Tesalónica? No se quedaron con el mensaje para ellos mismos, se convirtieron en misioneros activos. ¿Cuántas y cuántas veces nuestro pastor nos repite, tenemos que ser misioneros activos, no pasivos? Nuestros hermanos de Tesalónica eran misioneros activos. Y la séptima característica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos ¿a quién? Este es un texto fantástico para aquellos que creen que nosotros iremos a la tierra nueva sin la venida de Jesús, porque aquí dice claramente, y esperar de los cielos a su Hijo. Cristo vendrá pronto. Ese es el mensaje que estaban atesorando, abrazando nuestros hermanos de Tesalónica, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice, os convertisteis para servir al Dios verdadero. La conversión es necesaria. La conversión es la que transforma nuestra vida. Pero una vez convertidos, necesitamos ejercitar nuestra fe. Su cambio de vida fue radical y visible. De griegos a seguidores de Cristo. De mujeres respetuosas a seguidoras de Cristo. Algunos judíos se convirtieron en seguidores de Cristo. Ese era el grupo que estaba en Tesalónica. Dejaron atrás una vida de idolatría, dice el texto, para seguir a Cristo, al Dios vivo y verdadero. Pero lo que formó el lema de la iglesia de Tesalónica fueron tres características. Las tres primeras que encontramos en el texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo nos está dando las tres características fundamentales del éxito de la iglesia de Tesalónica.
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de tres cosas. Tres características fundamentales de la iglesia de Tesalónica. Número 1, la obra de vuestra fe. La fe verdadera no es pasiva. La fe verdadera es un movimiento, una fe que actúa, la obra de vuestra fe. No vuestras obras, no vuestra fe, sino la obra de vuestra fe. Lo que vuestra fe está produciendo. Su ejemplo se había extendido a Macedonia y a Acaya. Su fe no era teórica, sino que se demostraba en acciones concretas. ¿Tenemos, queridos hermanos, nosotros una fe en la acción? ¿Una fe que se ve en la acción? ¿Una fe activa? ¿Una fe viva? ¿Una fe práctica? ¿Una fe visible? La segunda característica dice, del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. No es un amor teórico, es un amor práctico. ¿Os dais cuenta? El amor que se manifiesta, que se prueba, que todo el mundo puede ver. El amor que sirve, que se entrega. El amor que se arremanga, el amor que actúa, el amor que cuida del prójimo. Así era la iglesia de Tesalónica. Y a pesar de la persecución de la que hemos leído, siguieron amando. Siguieron amando, mostraron un amor sacrificial, expresado en servicio y entrega mutua del trabajo de vuestro amor. Ese amor se manifestaba en la vida diaria de cada uno de los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Y la tercera característica dice, vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vuestra constancia en la esperanza, esperanza que los sostenía mientras esperaban la venida de Jesús. No era una emoción vaga, sino una certeza que los hacía perseverar. A pesar de la persecución y las pruebas, se mantuvieron firmes, confiando en la venida de Jesús. Tres características: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No me gustan los sermones largos, así que voy a concluir. Creo ciertamente que debemos recuperar para nosotros el lema del equipo de fútbol del PAOK de Tesalónica. Porque un versículo de la Biblia resuena claro como conclusión de esta meditación de esta mañana. Uno que conocéis muy bien. Mateo 24:13. Mas el que perseverare mergitotelos hasta el final, dice el texto, este será salvo. El que perseverare hasta el final. Queridos hermanos, no podemos detenernos ahora. Es el tiempo en el que tenemos que perseverar hasta el final. ¿Cuántos de vosotros habéis sido jugadores en un equipo de fútbol, en un equipo de baloncesto, en cualquier otro equipo? Hay un momento en el que el entrenador dice, ¡vamos! Vamos, todavía hay posibilidades. Y yo confío en las posibilidades de nuestra iglesia. Y estamos en el tiempo final. Necesitamos el momento en el que decir, señores, empujemos hasta el final. No queda tanto. La Biblia y la profecía nos dice que estamos viviendo en el tiempo final. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Que venga la siguiente generación y termine el trabajo que a nosotros se nos ha encomendado? Nuestra misión, al igual que la de la iglesia de Tesalónica, tiene que ser servir en ese lema que nosotros nos hemos propuesto. Si la iglesia de Tesalónica tuviera un lema, bien podría ser:
fe que actúa, amor que sirve y esperanza que resiste. ¿Podríamos adoptar nosotros como iglesia de Wetherill Park este lema? ¿Queréis que lo pongamos en nuestra página web? ¿Estamos dispuestos a actuar conforme al lema? ¿Podemos llegar a ser como la iglesia de Tesalónica? ¿Podemos? No voy a pedir que se levante las manos porque nos puede pasar como el pueblo de Israel. Sí, Señor, haremos lo que tú nos digas. Y a la semana siguiente ya estaban haciendo lo contrario. Lo único que podemos hacer es rendirnos al Espíritu Santo para que este lema pueda ser el lema de nuestra vida y de nuestra iglesia. Una fe que está en acción, un amor que sirve y una esperanza que resiste. Mergi totelos, hasta el final. La iglesia de Tesalónica puede considerarse un ejemplo, porque no tenían grandes templos ni redes sociales. No eran perfectos, pero eran coherentes. Vivían lo que creían. Su fe tenía frutos reales. Eran perseverantes, eran firmes y eran transformados. Eran una iglesia misionera aún en medio de la persecución. Porque su vida era coherente con el Evangelio. Su esperanza futura les daba fuerza en el presente. Su ejemplo cruzó ciudades, regiones y fronteras. Y hoy, esta mañana, escuchamos acerca de su fe, de su amor y de su esperanza. Porque su fe era visible y su testimonio contagioso. Si la iglesia de Wetherill Park desea ser como la iglesia de Tesalónica, nuestro lema tiene que ser como el que aparece en la pantalla. Fe que actúa, amor que sirve y esperanza que resiste. Quizás así, un día, el apóstol Pablo nos escribirá a nosotros en su segunda carta y nos dirá lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos de la iglesia de Wetherill Park, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportéis. La historia nos dice que llegará el momento que nos ocurrirá como la iglesia de Tesalónica. Seremos perseguidos, tendremos tribulaciones, pero quiera Dios que cuando llegue ese momento, nuestro lema como iglesia de Wetherill Park sea fe que actúa, amor que sirve y esperanza que resiste. Inclinemos nuestros rostros para una oración final. Bondadoso Padre nuestro que estás en los cielos, queremos que nuestra vida tenga un lema claro, como el de los creyentes de Tesalónica. Que nuestra fe se vea, que nuestro amor se sienta y que nuestra esperanza inspire a los que nos rodean. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vivir nuestro lema cada día como verdaderos seguidores tuyos. Todo ello te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.